Bueno, pues buenas noches. Buenas noches. Otra vez empiezo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siempre me presento así de esta manera. Mi nombre es Héctor García. Soy un cantante católico, cantautor católico de la diócesis de Phoenix. Nací en México, en un pueblo que se llama Tamazula, Jalisco. Y a los 19 años más o menos decidí venirme a los Estados Unidos. Y bueno, desde los 18 años hasta hoy tengo 46 años. Acabé de cumplir 46 años ahorita en marzo. Este, uh, pues decidí quedarme en Estados Unidos. Tengo una familia, tengo una esposa. Llevamos 25 años de casados. Tengo una hija de 24 años, un hijo de 21 años y otro hijo de 18 años. Y la verdad le agradezco a Rosario por el rosario a las 11 de la noche. Pues que me hayan dado la oportunidad de poder compartir hoy, o la invitación también de poder compartir pues un poquito de lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Le pido mucho a Dios que hoy con esto que vamos a compartir sirva para que más personas se animen a seguir a Cristo, se animen a darle un sí a Cristo, que es lo más importante. Yo nací en una familia que realmente no vivió ni experimentó un catolicismo fuerte. Yo creo que vivían mucho la religiosidad popular, que muchas veces pues no nos damos cuenta el daño que muchas veces puede hacer porque crecemos con una fe muy blanda, ¿no? Y por eso yo creo que tanto católico se va de la iglesia, porque crecen con un catolicismo un poco blando y después creces y automáticamente no conoces nada de tu fe. Y así era yo. Yo no conocía nada de mi fe. Lo poco que conocí de mi fe fue mi abuela, que fue la que intentó siempre proponerme la fe y proponerme la fe y proponerme la fe. Y quiero empezar así. Quiero, antes que de cualquier cosa, compartirles que todo lo que comparta hoy aquí no lo hago con la intención de demostrar que tengo poderes especiales o que Dios me utiliza de una manera especial. Yo creo que a cada quien le da a Dios lo que necesita, lo que ocupa para poderse darse cuenta que Cristo existe, que está vivo y que quiere estar con nosotros el resto de nuestras vidas y que nosotros también recibamos esa invitación y después Dios nos da la oportunidad de tomar la decisión que nosotros queramos, porque también es un Dios que respeta. No te quiero mostrar un católico de redes sociales, un católico de Instagram, un católico de YouTube, ni un católico de Facebook, porque muchas veces un católico de redes sociales compartimos todo lo bonito, todo lo bueno que nos pasa y nos sentimos pero perfectos, damos una cara de perfectos y no. Yo te quiero mostrar una cara diferente de un católico que la vive diferente, que la vive complicada, que hay momentos difíciles, más bien un católico que de no redes sociales, más bien un católico de verdad, sin máscaras y sin filtros. Y esa es mi intención. Yo nací muy alejado, pero alejado de Dios. Llego aquí a Estados Unidos y ya venía con diferentes circunstancias muy difíciles. Primero, mis papás se habían divorciado y venía con un resentimiento y un coraje muy fuerte hacia mi padre, porque mi padre fue el que se fue de la casa y eso me partió el corazón muy fuerte a los 15 años y marcó mi vida para siempre. Me vine a los Estados Unidos y aquí en los Estados Unidos me empecé a alejar todavía mucho más de lo poco que podía experimentar de Dios. Muchas veces en los pueblos la fe se vive de una manera diferente a las ciudades. Yo nunca había vivido en una ciudad, entonces el llegar a una ciudad como Los Ángeles, California, pues era una vida para mí totalmente diferente a lo que yo vivía en un pueblo. Y desde allí empezó a cambiar mi vida también mucho. Y yo me vine con ese resentimiento, con ese dolor de haber visto cómo el matrimonio de mis padres se fue a la basura y me lastimó demasiado. Me marcó muchísimo. Y después, pues mi abuela, la que siempre me impulsó la fe, la que siempre intentó meterme la fe por medio del rosario, por medio de la misa, ella fallece a los 2 meses que yo llego a Estados Unidos, 3 meses, 2 meses, 3 meses que yo llego a Estados Unidos, y eso me partió el corazón también. Y así sigo con mi vida, conozco a mi esposa, me caso y me empecé mucho a meter en una adicción que se llama la pornografía. Y esa adicción me empezó a meter más y más y más y más. Y fue un dolor de cabeza para mí también, porque de empezar con cero, terminé en momentos muy, muy difíciles. Y también lo venía arrastrando. No quiero irme tan largo.
quisiera acortar esta parte lo más fácil y más rápido posible. Empiezo a tener problemas con mi matrimonio, con mi familia, y en el fondo yo le pedí a Dios no terminar mi matrimonio, no terminar mi familia, pero no sabía cómo. Y un día mi mamá nos ofrecía mucho ir a un retiro en México. Yo decía que no lo ocupaba, que no necesitaba un retiro. En ese retiro me pasaron cosas muy, muy, muy fuertes. Tomé la decisión de ir a ese retiro porque mi esposa fue primero y pasaron cosas que hasta el día de hoy veo lo que Dios, lo que yo le pedí a Dios lo vi cumplido. Le pedí a Dios que la volviera a amar porque no sentía ya nada por ella cuando ese momento de crisis que pasamos, yo no sentía nada por ella y le pedía mucho a Dios volverla a amar. Y fue lo primero que me dio, amarla otra vez, amarla como es y con sus actitudes y todo. Y eso me sorprendió muchísimo, porque aún todavía no venía lo más fuerte, que era enamorarme de Cristo. Me voy a ese retiro a México y en ese retiro me pasan cosas muy fuertes. Y quiero compartir también esta parte porque hay muchas veces que Dios utiliza situaciones que uno no entiende. Yo era un católico que nunca había leído una Biblia. Yo no tenía una Biblia, o sea que yo nunca había leído una Biblia. Yo nunca había utilizado, no tenía ni idea que había Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. Así que imagínense qué tipo de fe tenía yo. No iba casi nunca a misa, iba una vez, dos veces al año, tres veces al año máximo, si es que iba. Y si iba, me sentaba siempre atrás. No ponía atención, no me interesaba ni siquiera poner atención. Entonces, de la fe no tenía ni idea. Creía que existía Dios, pero no sabía quién era. Creía, no estaba seguro, pero creía porque era lo que te decía, ¿no? Lo clásico de que te asustan y que Dios te va a castigar, Dios te va a castigar, pero un Dios que regularmente no sabes ni quién es. Entonces, no sabía quién era. Yo voy a este retiro y fue un retiro muy fuerte, un retiro en el cual yo tuve que dejar y perder esa vanidad que yo tenía de muchas situaciones. Tuve que pedir ayuda también de esa situación que tenía, de la adicción que yo tenía, porque ya no aguantaba y yo no quería seguir en esa vida tampoco. Y llegando a ese retiro empezaron a cambiar las cosas. En ese retiro eran más de 900 personas, era en unas montañas, no había baños, no te podías bañar, no te podías cambiar. Era muy fuerte, fue un retiro muy fuerte, pero allí en ese lugar, todavía lo recuerdo, era como una cabaña, se puede decir, larga, 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 y todas las bancas eran de pura madera. Y pues realmente casi no salimos, estuvimos casi todo el tiempo ahí adentro, escuchando y explotando y sacando todas las cosas que uno traía. Y ahí lo primero que me di cuenta del tipo de persona que era. Yo pensé que era una buena persona y ahí me di cuenta que no era la persona que yo creía. En este retiro me pasaron cosas muy, pero muy fuertes. La primera, y es con la que quiero yo compartir para que vean lo que Dios empieza a mostrar. Hay muchas veces que uno no entiende. Hay cosas que hoy todavía no entiendo, no sé por qué ni por qué pasaron. Pero la primera que me pasó fue que en ese retiro llega un momento en el cual yo me quedo cansado de llorar. Yo me salgo el último día en la madrugada, eran como eso de las 7 de la mañana, yo creo 8, 7, 6 de la mañana, el sol todavía no salía, estaba como queriendo empezar a salir, eso era muy temprano, y yo me empiezo a platicar con estas personas que eran, pues dos personas que estaban conmigo apoyándome y acompañándome en lo que yo había escrito, porque había escrito muchas cosas, en todo lo que yo había reflexionado. Y hubo un momento en el cual yo me quebré bastante, cierro mis ojos, me acuesto en el pasto, porque estamos en las viles montañas, y allí en ese momento me empieza a pasar algo muy extraño. Yo cierro mis ojos y me empiezo a calmar, y lo que empiezo a ver son muchas nubes que me sorprendían. Vi un jardín que tenían muchas flores, pero todas eran de 4 hojas. Hasta el día de hoy no entiendo por qué de 4 hojas. Miraba a mi esposa, a mi mamá, a mi papá vestidos normal como las personas normales. Miraba a mis hijos también vestidos normales, pero ellos sí podían estar en el jardín. Y del otro lado del jardín, enfrente,
miré a mi abuela vestida de blanco. Y miré también a Jesús vestido de blanco. En ese momento no sabía quién era. Esas personas me iban preguntando qué miraba porque yo no podía abrir mis ojos. Porque quiero tocar esta parte. Para mí fue muy interesante porque muchas vestimentas blancas, batas blancas, vestidos blancos. Pero yo no entendía por qué eran esos. Descalza, mi abuela descalza. En eso veo una mujer que venía bajando, se abre un camino en el cielo y veo una mujer bajando por ese camino vestida de blanco con un manto azul lleno de estrellas. Y esa es la Virgen María. ¿Y qué quiero tocar con esto? No es que tenga poderes ni que algo me pasa especial. Yo cuando veo eso, bajo de ese retiro y no entendía lo que me había pasado, pero sí había comprobado que Jesús existía y que sí había algo allí en esa muerte que existía. Y yo quiero leer algo rápido porque es algo que a mí me impactó mucho. Primero, cuando yo leo un día, yo cuando regreso de ese retiro, voy a contar algunas cosas que me pasaron muy fuertes y que la verdad todavía para mí fueron muy especiales. Pero la primera es cuando yo bajo de ese lugar y empiezo a leer la palabra de Dios, empiezo a encontrarme por muchas cosas que me habían sucedido. Y empiezo a confirmar que eso que experimenté es verdad. Existe algo más allá que nos está esperando. Existe el paraíso. Y que créanme que es algo tan hermoso que no lo puedo explicar con palabras. Y eso que para mí solamente es la entrada, porque a donde yo sé que mi abuela se fue, no era ese lugar, era la entrada para mí. Pero yo leí, la primera lectura que yo leí cuando yo me impacté fue la transfiguración de Jesús. Y dice que se los lleva al monte. Para mí eso fue como recordar esa experiencia. Yo estaba en un monte, en ese monte hubo un momento donde me sentí especial. Pero dice que estaban en el monte y después del monte bajan y pasan cosas muy fuertes. Pero cuando yo leo esta lectura que les voy a compartir, es la que me confirma más eso que yo miré que no entendía qué era. Y es en el libro de los Hechos, del capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice, dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista. Aquí está hablando de cuando Jesús sube al cielo. Y dice, y una nube lo ocultó de la vista. Dice, seguían con los ojos fijos en el cielo. Dice, mientras él se marchaba, cuando dos personas vestidas de blanco se les presentaron y les dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto. ¿Con qué me quiero quedar? Que dos hombres vestidos de blanco. Cuando yo empecé a encontrar eso en la Biblia, me empezó a impactar lo que a mí me había sucedido. Vuelvo a lo mismo. Muchas veces queremos que la gente le pase o le suceda lo mismo que a uno. Y yo creo que eso es lo que yo necesitaba para poder dar ese paso de fe en lo personal y para poderme dar cuenta de que había algo más allá. ¿Por qué? Porque yo era una persona que le temía muchísimo a la muerte, pero muchísimo, un terror terrible a la muerte. Entonces, ¿qué pasa de ahí? Esa es una de las cosas que me pasaron muy fuertes para mí. Después, en una capilla, había una capillita allí donde ve diferentes imágenes y ahí me pasó otra experiencia que es que estaba muchas imágenes y me dicen que escogiera una. Y la que yo escogí fue una que era de un corazón. En ese momento yo no sabía que existía el Sagrado Corazón de Jesús, ni que existía la Virgen de Medjugorje, ni la Virgen de la Reina de la Paz, ni la Virgen. Yo la única Virgen que en mi persona identificaba por nombre era la Virgen de Guadalupe, pero ni siquiera por imagen, porque la imagen que yo tenía era blanco, verde y rojo. Es una imagen que todavía la tengo aquí en mi casa, que se la regalé a mi abuela. Entonces, esa era mi imagen, eso era lo que yo tenía de católico. Pero cuando yo veo esa imagen primero de la Virgen, que era vestida de blanco, con un manto azul, con estrellas, después me voy a esta capilla y en esta capilla me dicen, escoge una que te interese,
una que te guste. Y yo decidí un corazón. Y era el Sagrado Corazón de Jesús, que en ese momento no sabía quién era, no sabía qué significaba, no sabía nada. Y me preguntó este brother, ¿por qué quieres esa imagen? ¿Por qué escoges esa imagen? Le dije, porque quiero un corazón nuevo. Entonces me dijo, ok, quítate tu corazón, entrega tu corazón a Dios, porque Dios te va a dar un corazón nuevo. Yo no creí, la verdad lo hice por simplemente cumplir con esta persona, pero hago esta expresión y lo hago por él. Y me dijo, deja tus manos extendidas, ahorita Dios te va a dar tu corazón. Y en ese momento se me empieza a aparecer un corazón de puros cristales con nubes, hermosísimo, blanco, flotando en mis manos. Y me dijo, ese es tu corazón. Yo no pensé que lo estaba mirando a él. Y me dijo, yo también lo estoy mirando. Ese es tu nuevo corazón que Dios te dio. Si yo me lo traigo, me dijo, póntelo en tu pecho. Ese es tu nuevo corazón. Yo me lo traigo, me lo pongo en mi pecho y aquí veo cómo se hace así y cómo se desaparece. Para mí eso me impactó muchísimo, ¿sabes? Porque yo quería un nuevo corazón. Me empiezan a pasar cosas muy fuertes. Me vengo de allí y me empiezan a pasar cosas muy, pero muy fuertes. Muy fuertes, muy fuertes. Que me empiezan a llenar de una tristeza y de un miedo muy fuerte. Llega un momento después de 2 meses, un mes, 2 meses, no recuerdo el tiempo exacto que me pasaba eso, pero era muy fuertísimo, que un día yo me pongo en el espejo y me pongo a ver en el espejo y le digo, empiezo a escuchar una voz que se burlaba de mí y me decía, mírate cómo te ves, mira cómo te ves, mira cómo te ves, tú antes vivías muy bien, tú veías feliz. Yo sabía que si en ese momento decía, sí, en ese momento se me quitaba lo que yo tenía. Yo no sé cómo le dije estas palabras a Cristo, cómo le dije, pero me animé y le dije, Señor, porque escuché otra voz que me dijo, ten fe. Por un lado me decía, mírate cómo estás, mira cómo estás en el espejo, mira cómo está. Y yo sabía que si en ese momento decía, sí es cierto, quiero ser como era antes, en ese momento se me quitaba. Pero otra palabra que escuché que me dijo solamente, ten fe. Es todo lo que yo logré escuchar. Y en ese momento, a pesar de cómo me sentía, a pesar de cómo estaba, le dije a Cristo, Señor, no sé quién eres todavía, sé que existes, pero no sé quién eres, porque yo no leía todavía no leía la Biblia. Le dije, no sé quién eres, pero si me quieres dejar así como estoy, así déjame, pero no quiero ser la misma persona de antes. Allí inició mi cambio, mi cambio. Cuando yo leí las palabras de donde dice Pedro, ¿a dónde vamos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Para mí fue un impacto también, porque son palabras que necesita muchas veces uno expresarle a Cristo, porque también cuando Cristo te llama, hay pruebas. Y eso, por eso quiero compartir esta parte del testimonio. Cuando uno se encuentra con Cristo, Cristo siempre va a probar tu fe. Siempre Cristo te va a dar la oportunidad de que tú muestres tu parte, que quieres ser parte de Cristo. Te la va a poner. ¿Saben? Recuerdo en ese retiro que yo regreso como a los 6 meses. Recuerdo porque en ese retiro cuando salimos todos felices. Todos felices. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo cuando salgo de ese retiro y regreso a mi pueblo como en los 6 meses, me encuentro una de las personas que iban conmigo. Yo recuerdo que en ese autobús cuando íbamos hacia el retiro apenas era un silencio total. No se escuchaba nada, nadie respiraba, era oscuro, 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 oscuro ese autobús que iba hacia las montañas, oscuro, silencio, nadie hablaba, nadie decía nada. Cuando veníamos de regreso era una gritadera, una alegría, una risa. Ese es Cristo. Pero después vienen las pruebas. Y yo recuerdo que una de las personas que me encontré yo en ese retiro era de mi pueblo. Y cuando yo me lo encuentro a los 6 meses, yo recuerdo que lo veo a lo lejos y me regreso en mi carro y le grito. Y cuando él voltea, me dio una tristeza verle la cara, porque era una cara de muerto otra vez que tenía él. Y me acuerdo que voy y lo quiero abrazar, sí me saluda, pero su cara era otra, era una tristeza que me dio, porque se miraba su cara otra vez fea, despedazada. Yo le dije, ¿qué tienes? Me dijo, sigo en lo mismo otra vez. Yo no pude decirle nada, solamente le decía lo mejor, me di la vuelta y me fui. No supe más qué pasó con esa persona, le soy sincero, pero
pero eso pasa. Cuando Dios te llama, mi querido hermano, que estás escuchando hoy aquí, que esa es mi intención, no es contarte solamente lo bonito, sino también contarte las pruebas que vas a ir encontrando en cada proceso de ese encuentro con Dios. Y que ojalá con lo que hoy te comparta, algo te puede ayudar en ese proceso que tal vez tú hoy estás viviendo en tu vida con este humilde testimonio de una persona común y corriente, un laico más, que hoy hace muchas cosas para Dios, pero que llegó a la fe sin saber ni siquiera que existían Antiguo y Nuevo Testamento, sin saber que había versículos y capítulos, sin saber por qué era católico, sin saber por qué la Iglesia Católica, sin conocer nada, absolutamente nada de mi fe tampoco, nada, y mucho menos de Cristo. Pero esa fue una de las primeras pruebas que yo tuve. No sé cómo la respondí y estoy seguro que es el mismo Espíritu Santo que te va impulsando a dar respuestas que Dios quiere escuchar de una persona humana, de una persona que quiere decirle sí a Dios. Y ahí viene el primer proceso. Eso fue muy duro para mí me impactó mucho. Y después llego a mi comunidad, una comunidad es que quisiera hablar, que es esta parte del testimonio, que pasan muchas cosas y que tenlo por seguro que en ese encuentro que tú tengas vas a pasar cosas que a lo mejor nadie le va a volver a pasar en su vida. Puede ser que sea algo parecido, pero no igual. Nunca va a ser igual, porque así como tú eres especial y único para Dios, así es tu experiencia especial y única para ti, porque así la necesitas tú. Y hay uno de los errores que muchas veces uno comete también dentro de la iglesia, que uno quiere que sientan y pasen lo que uno pasó, y así no es. Dios así no trabaja. Si ustedes ven a los apóstoles, a cada uno tuvo una experiencia diferente. Así es con cada una de las personas que tenemos una experiencia con Dios. Dios te da cosas que necesites, según cómo te portes, según es el embarazo. Entonces, son pruebas que también Dios te va poniendo para ver si es cierto que tú quieres decirle sí al Señor. Y después de allí viene otra parte que la quiero. Primero viene la iglesia, porque es donde te metes. La iglesia y la familia van a la par, familiares y familia. Pero yo primero me metí a la iglesia y la primera sorpresa que me dio cuando yo llego a la iglesia es encontrarme una imagen igualita de la Virgen que yo encontré o que yo me encontré en esa experiencia que yo tuve. Y eso fue para mí impactante. Yo recuerdo que iba a ingresar a mis hijos por primera vez al catecismo. Mi hija tenía 9 años, hoy tiene 24. Y yo le iba, 8 años tenía, y yo la iba a introducir por primera vez al catecismo. Fíjense cuánto tiempo tenían mis hijos sin nada. Los bauticé, pero los bauticé por cumplir, no porque realmente quería que fueran parte de Cristo, porque ni siquiera yo sabía quién era Cristo, pero la bauticé y no tenían esa confirmación, todo su bautismo, pero de ahí más no tenían los demás sacramentos. Y yo recuerdo que le dije a mi esposa, vamos a escribirlos, nos vamos a ese cuarto. Cuando yo entro a ese cuarto, mis hermanos, fue una cosa impactante para mí, porque yo la única imagen que yo tenía de una virgen era la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y eso me impactó increíblemente. Yo me meto y cuando veo esa imagen, una mujer vestida de blanco con un manto azul, lo único que le faltaban eran las estrellas, yo me quedé impactado. Y lo primero que le dije a mi esposa, le dije, esta fue la imagen, la Virgen que yo miré en esa experiencia. Esta fue, así fue, igualita. Y nos quedamos impactados. ¿A cuál se parece? Pues al Reina de la Paz. Es más parecida. Lo único que le dije, lo único que le falta son las estrellas que tienen el manto azul. Yo cuando fui por primera vez al DF, yo fui a la Basílica. Y yo quería ir a la Basílica de Guadalupe porque yo quería ver la imagen de la Virgen de Guadalupe, cómo era. Si era verde o si no era verde o qué color era. Y lo primero que hice cuando entré a la Basílica de Guadalupe fue ir y ver, y lo que descubrí fue lo mismo que yo miré allá. Su manto, su bata es blanca, aunque se ve de otra manera, es blanca con un manto azul. Es azul, azul verde, pero es un azul que no existe en este mundo. No lo puedo explicar el azul tan hermoso que es. No lo puedo explicar. Es un azul parecido al de las nubes, pero más hermoso. Entonces lo único que yo le faltaba eran las estrellas, que en este caso el manto sí de la Virgen de Guadalupe sí tiene estrellas. Entonces para mí fue un impacto muy grande. Después, mis hermanos, entonces entro a la iglesia y ese fue mi primer impacto.
Y mi primer impacto también con escuchar por primera vez la palabra de Dios, mi primer impacto por querer saber qué es la Eucaristía, y así fui caminando, fui caminando. Y el primer reto que se me vino en la iglesia fue darme cuenta que en la iglesia no había solamente gente buena. Porque cuando yo entré a la iglesia, yo pensé que toda la gente era buena. Pensé que toda la gente era buena persona. Y cuando topas con eso en la iglesia es un impacto muy fuerte. Y un día yo me acuerdo que me metí con un sacerdote y le dije, padre, vengo y quiero preguntarle algo. ¿Por qué aquí hay gente mala? ¿Qué nos supone que aquí todos deberían ser buenos? ¿Por qué hay gente mala? Y me acuerdo que me sentó y me dijo, Héctor, siéntate. Me dijo, quiero compartirte algo. La iglesia es divina y es humana. La parte divina nunca va a fallar y la parte humana siempre puede fallar. ¿Quién es la parte divina? Es Cristo, es Dios. Y tu mirada siempre tiene que estar puesta ahí. Me dijo, y tu parte, la parte humana, dijo, siempre puede fallar. Y en esa hay gente buena, gente mala, gente gorda, fea, bonita, de todo estilo, pero hay gente santa y pecadora también. La pregunta que yo te quiero hacer, Héctor, y que es con la que quiero que te vayas, es, ¿de cuáles quieres ser? ¿De la gente que suma o la gente que resta en la iglesia? Y ahí yo me hice un compromiso de ser gente que sumara en la iglesia. Y no es fácil, porque cometemos muchos errores en la iglesia también, muchos errores. Si me voy a la par de hora de la parte de los amigos o de la familia también, primero quisiera empezar con la parte de los amigos y ahí me pasó también una experiencia muy, muy, muy bonita. Yo cuando llego a las cosas de Dios, pues los amigos que yo tenía se empezaron a burlar de mí y se burlaban de mí demasiado. Yo soy trailero y dentro de los trailers tenemos un radio para podernos comunicar de trailer a trailer. Entonces, de repente yo salía con dos amigos siempre y éramos tres y siempre andábamos juntos, pero cuando me empezó a acercar las cosas de Dios, me empezaron a hacer un lado y hacer un lado y hacer un lado y se empezaron a burlar de mí. Entonces, yo venía manejando y empezaban a decir, ahí bien, yo tenía el tráiler 7001. Entonces decían, ahí viene el tráiler 7001, en inglés, pues decían, ahí viene el tráiler 7001, ahí viene el Padrecito Amaro, el San Héctor y así. Entonces yo me enojaba bastante y en el radio decía, pecadores, ustedes no han probado lo que yo probé y que yo ya conozco la cochinada y que conviertan, o sea, pero al final era mucho coraje. Y así me lo hacían, y me lo hacían, hasta que un día venían y yo recuerdo que apagué el radio y le hice esta pregunta a Dios. Le dije, Señor, me da mucho coraje lo que me dicen, me da mucho coraje que se burlen de mí y no sé qué contestarles. Dime algo porque necesito escucharte porque me duele y me da mucho coraje. En ese momento, mis hermanos, yo prendo el radio y cuando yo prendo el radio entra un locutor que decía, buenos días, ¿cómo están? Estamos en la estación 107. Quién sabe qué. Dice, recuerda, si se burlan de ti, se ríen de ti, te critican, porque has cambiado, alégrate, porque estás reflejando tu cambio. Y ese fue para mí uno de los mensajes más hermosos que Dios me mandó por medio de diferentes cosas, porque así también habla el Señor. Y ahí me di cuenta que yo estaba cambiando, que si se burlaban de mí, que si se mofaban de mí, que si me criticaban era porque estaba cambiando, porque estaba reflejando mi cambio. Y eso me dio una alegría inmensa que nunca más me volvió a doler ni a darme coraje que se burlaran de mí. Nunca más esos cuates. Pero aún había más. Me acuerdo que esa persona, uno de ellos me decía, salte de trabajar, a ver si Dios te mantiene, a ver si es cierto que Dios existe. Así me decía, y salte de trabajar, a ver si te mantiene. Pues resulta, mis hermanos, que un día me corren de ese trabajo, así, de la nada. El supervisor me dice, Héctor, te tengo que correr. ¿Por qué? Porque ibas en una subida, arriba 2 millas dos millas de velocidad más fuerte. O sea, haz de cuenta, de ir a 10, iba a 11 o 12 en una subida y me corrieron por eso. Era increíble, a nadie me había corrido por eso, nunca, pero a mí me corrieron. Yo no podía creerlo. Y recuerdo que me corren y yo aquí en Estados Unidos te dan, pues como trabajador tienes un beneficio de pedir desempleo. No sé en otros países, pero aquí te dan desempleo y te lo dan regularmente por 3 meses, 6 meses es lo máximo que te lo dan. Entonces a esta persona que se burlaba de mí, que me decía, salte a ver si Dios te mantiene, a los 15 días lo corren también. Y me llama y me dice, oye, ¿estás dando desempleo? Sí, le dije, me están dando desempleo, mijo.
A mí también ya me están dando. A los 3 meses me llama y me dice, oye, ¿te están dando ese empleo? Y dije, sí. Me dijo, a mí ya me lo cortaron. Le dije, a mí no me lo han cortado. Ya tiene 6 meses. Pero pues yo creo que ya me lo van a cortar. A los 6 meses te lo cortan. Me vuelve a hablar este brother como a los 7 meses, 8 meses. Me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Ya te lo cortaron? Le dije, no, todavía me sigue llegando. No, ¿cómo? Si ya no, me sigue llegando. No te creo. Le mandé una copia del cheque. Dijo, wow. A los 9 meses me vuelve a hablar este brother. Mis hermanos, me llegaron cheques de desempleo casi 2 años, hasta que yo regresé a trabajar. Yo en ese momento me dediqué a intentar un negocio que yo quería hacer, pero ese cuate me hablaba cada mes para ver si me llegaba ese cheque y no lo podía creer porque nunca había pasado. Y allí le demostré que Dios también hace cosas que muchas veces los humanos no entendemos. Ni yo lo entendí. Y ahí también le callé la boca. Entonces pasan cosas, mis hermanos, que muchas veces uno no los entiende por qué pasan cosas extrañas que hasta el día de hoy no las entiendo, pero que muchas veces Dios te va dando que ganes esas batallas, de esas luchas que vas tú perseverando. La familia, los amigos, se me retiraron muchísimos. Muchos se fueron de mi vida, muchos se fueron de mi vida, se apartaron de mi vida muchos. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Lo más bonito fue cuando esa gente que se apartó de mí, hoy te llaman o te mandan un mensaje y te dicen, hey, Héctor, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo le hiciste? Y te hacen esa pregunta, ¿cómo le hiciste tú? Porque yo necesito ayuda, porque es algo tan hermoso, mis hermanos, que pasa y créanme lo que es increíble. Dentro de eso me empezaron a pasar cosas muy extrañas también. Yo no cantaba ni me dedicaba a cantar, pero yo empecé a escribir muchas cosas cuando yo estaba pasando esos 2 meses o mes o 2 meses, no sé, de dolor cuando yo llego de ese retiro, que no entendía qué me pasaba. Yo escribía muchas cosas y le escribía muchas cosas a Dios. Yo nunca pensé que esos iban a ser cantos. Nunca pensé que iban a ser cantos. Y un día en el grupo de oración que yo estaba, porque llegué a un grupo de oración, me decían que si yo cantaba. Yo les decía que yo no cantaba, que yo no cantaba, yo nunca me había dedicado a cantar, aunque vengo de una familia de músicos, pero yo nunca me había interesado cantar. Me propusieron que cantara, yo le dije no canto, pero me puse a tocar el pandero porque la del pandero lo tocaba horrible, entonces pues, yo me metí a tocar el pandero porque no aguantaba y pues sí sabía de música, pero sabía tocar la batería, pero yo no quería cantar porque nunca había cantado. Un día me gustó una canción que busqué una canción en YouTube, me encantó, pero era la pista. Y allí pues me encantó este rollo y la llevo y le dije que si me dejaban cantar esa pista. Y les gustó. Entonces yo tenía un canto, cada semana yo cantaba un canto que era el de meditación. Empezaba el avivamiento. No sé si este movimiento de renovación carismática existe en España o en qué otros países existe o no existe, pero aquí en Estados Unidos es un movimiento muy fuerte que existe dentro de la Iglesia Católica. Y pues bueno, ese fue uno de los que yo fui. Y bueno, allí, mis hermanos, empieza Dios a mandarme señales de que ahí me quería. Primero, para mí la música marcó mucho mi vida porque me regalaron un disco cuando yo estaba muy perdido en mis cosas. Me regalaron un disco que impactó mucho mi corazón y que ese fue el que empezó a taladrar mi vida y mi corazón. Por eso, créanme, mis hermanos, la música o las alabanzas que hablan de Cristo tienen algo que pueden empezar a cambiar tu vida. No te dé miedo regalar un disco de una prédica, no te dé miedo regalar un libro, no te dé miedo regalar música. ¿Por qué? Porque hay gente que es por música que le puede llegar el mensaje. Hay gente que por medio de un libro le puede llegar el mensaje. Hay gente que le puede llegar de diferentes maneras el mensaje. Y Dios sabe por qué y para qué. A mí me llegó por medio de la música sin saber que un día yo iba a cantar o iba a hacer esto que hoy hago. Pero me invitan, empiezo allí y allí oramos por una persona que sale de la cárcel y sale de la cárcel y él tocaba el piano. Entonces me dice, oye, carnal, cantas muy chido, no escribes tú. Le dije, pues mira, no es que escriba, pero tengo algo ahí guardado que escribí cuando empecé a las cosas de Dios. Le dije, y pues no sé qué será, pues a lo mejor solamente son palabras bonitas a Dios. Me dijo, ¿qué te parece si voy a tu casa? Intentamos ver a ver qué pasa. Órale, vino y empieza la primera y ¡pam! Sale el primer canto.
sale el segundo canto y ahí descubrí que eso que yo le escribía a Cristo se iban a convertir en cantos y son los primeros cantos que yo escribí. Y eso me impactó muchísimo porque pues yo nunca en mi vida había hecho algo así. Nunca. Yo me dedicaba a tres cosas en mi vida: era jugar fútbol, ver fútbol y trabajar. Es todo lo que yo hacía. Así que pues la música sí me encantaba, pero yo nunca había hecho nada que tenga que ver con la música. Mis hermanos, así pasa. Y después, en este transcurso de la música, me pasaron muchas cosas, pero llegó un momento en el cual a mí me empecé a sentir especial en el grupo. Empecé a sentir como Luis Miguel en el grupo de oración, que es normal que te pase también. Es normal que te suceda, pero Dios también te da lecciones. Y yo me acuerdo que un de repente me quedé sin voz. Me quedé sin voz, me quedé ronco por como 2 meses. Pero yo ya traía bronquillas ahí en el grupo, ya me sentía especial y pa. Y me acuerdo que llegaba y ya no cantaba, ya no tocaba el pandero y me sentaba atrás y luego me preguntaban, oye hermano, ¿por qué no canta? Y yo, no, pues me hacía de la víctima, ¿no? Hasta que un día, mis hermanos, me pongo en un espejo otra vez, ronco, y le digo a Dios, era un viernes, iba a ir al grupo de oración, ya me había arreglado, y ya iba saliendo para el grupo, y en mi casa, casi al salir, yo tenía un cuadro, un espejo muy grande, y me quedo viendo, me acerco al cuadro, y me vuelvo a desconocer. Y le dije a Dios, Dios, dame la oportunidad otra vez de cantar. Creo que ya entendí para qué es esto. Dame otra vez la oportunidad. Me acuerdo que me voy al grupo de oración, me voy ronco, llego, me bajo, me siento en mero enfrente, porque ya no me sentaba enfrente, me siento en mero enfrente y le digo al coordinador de los coros, le dije, me da la oportunidad de volver a cantar. Ronco, ¿eh? Me dijo, sí, Héctor, canta, siempre vas a estar bienvenido. Mis hermanos, recuerdo que empecé a cantar y se me empezó a quitar los roncos, se me empezó a quitar, hasta que se me quitó. Y pues yo empecé a llorar y empecé a sentir que me empezó a abrazar, pues como si hubieran 1000 gentes, que eran solamente las de mi grupo, pero yo sentía manos por todas partes que me abrazaban, me tocaban, porque yo no podía parar de llorar. Y me impactó que se me haya quitado los roncos. También de ahí empezaron a venir cosas muy padres. Otra cosa que me pasó muy fuerte fue, saco por primera vez el primer proyecto, el primer disco. Yo tenía que sacar 3 cantos, pues fue por lo que yo hice el disco, porque me invitan a hacer el lema tema de un congreso que hacen aquí muy grande, que lo hicieron esa vez muy grande, eran como 10,000 personas. Bueno, me llega el coordinador general de la Renovación Carismática y me dice, porque nosotros vivimos en una ciudad afuera de lo que es el centro de Phoenix, vivimos como una hora más o menos, está mi ciudad, se llama Queen Creek. Y llega el coordinador y dice, ¿sabes qué? Me dijeron que tú escribes cantos y que queremos ver si puedes escribir uno para el Congreso. Pídele a Dios. Y recuerdo que, bueno, pues yo quería que me diera el Señor un canto y le pedía a Dios, dame un canto. Y pues me dio un canto que se llama Yo soy el buen pastor. Porque así se llamaba el lema del Congreso, yo soy el buen pastor. Y escribo ese canto por primera. Entonces yo saco ese primer proyecto, ese primer disco. Y para mí fue muy difícil. Primero en la comunidad me empezaron a dar con todo el power unos me apoyaban, otros no, otros se burlaban y ta. Yo un día llego del grupo muy molesto, enojado, porque a nadie le interesaba ese disco que yo había hecho. A nadie. Y yo llego y abarrajo todo, tiro la carpeta de las canciones, tiro la computadora, tiro todo en el closet. Y le digo a Dios, yo ya no voy a cantar. A nadie le interesa lo que hago. Y en ese momento escucho una voz que me dijo, a mí sí. Para mí fue impactante eso. Impactante escuchar esa voz que no puedo explicarla, si es aquí, es aquí, es aquí en el corazón. No sabe, no puedo entender, no puedo explicarlo. Y yo me quedo como que, ¿qué show? Y le digo, a ti sí.
le vuelvo a preguntar, yo vuelvo a preguntar a esa voz, a ti sí, y vuelvo a escuchar esa voz que me dice, a mí sí. Y desde ahí, mis hermanos, decidí no parar todo esto hasta que Dios no me lo quite. ¿Qué te quiero llevar con esto? El también empezarte a involucrar en la iglesia, vas a encontrar de todo. Pero cuando Dios te llama y tiene una misión contigo, con algo, se llame como se llame, Dios te va a reafirmar de una manera o de otra que ese es tu llamado y que tienes que continuar con él. Yo hoy tengo 9 proyectos terminados que de verdad para mí han sido una belleza. Pero cantar en la iglesia es muy bonito, pero cantar donde la gente no le interesa escuchar de Dios es un reto muy bonito. Les quiero compartir esto para que vean lo importante de ir a las calles, lo importante de hablar en las calles, lo importante de animarse a hacer algo donde necesitan escuchar a Dios. A mí me invitan en mi pueblo, son las ferias de cada pueblo. Desconozco en otros países cómo las llevan, pero en mi pueblo hay una feria que se hace muy grande y ponen un estrado, un escenario muy grande donde se presentan muchos grupos seculares de todo tipo. Pero resulta que ese año quisieron meter, hace como 5 años, quisieron meter a un cantante que cantara de Dios. Y pues soy el único de mi pueblo que canta de Dios. Entonces me invitaron a mí. Y yo fui, pues, me invitaron y con todo gusto dije, que una chulada. Pero no sabía en lo que me estaba metiendo. A mí me empezó a llegar un miedo terrible, un día antes. Yo llegué un día antes en la mañana y en la noche me empezó a dar un miedo, pero tremendo, mis hermanos. Un miedo, pero como ustedes no tienen ni idea. Yo decía, la gente se va a reír, la gente se va a ir. Un día antes había estado un mariachi muy conocido en México, muy famoso, y una banda, un grupo muy conocido también. Entonces yo decía, ¿quién va a querer escuchar algo de Dios? La gente se va a ir o la gente se va a burlar. Y recuerdo que ese día yo me acosté en la noche, me acosté y me puse mi Biblia en el pecho y oscuras. Yo la abrí mi Biblia, la abrí, me la pongo en el pecho y le digo a Dios, no sé qué me quieras decir en esta palabra que acabo de abrir, porque yo la abrí a oscuras, no sabía qué había. Dije, regularmente no hago esto, pero hoy necesito que me digas algo, porque tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo de qué vaya a pasar mañana. Yo me pongo la Biblia y le dije, mañana en la mañana, en cuanto me despierte, voy a ver qué encuentro. Y lo que encuentre va a ser mi respuesta tuya hacia mí. Me quito la Biblia del pecho, la pongo a un lado de mi cama y ahí la dejo y me quedo dormido. Al siguiente día en la mañana, en cuanto me levanto, la miro y lo primero que encuentro es, no tengas miedo. Te he llamado a pescar. Y para mí fue un impacto increíble escuchar esas palabras, escuchar eso. Me fui con unas ganas y con una alegría de ir a ese evento. Y recuerdo que en la noche, cuando yo llego, estaba un show muy padrísimo de trapecistas y no sé qué rollo estaban haciendo ahí, una obra de teatro impactante. Terminan y mucha gente se quedó a tomar fotos con ellos y no dejaban el escenario libre ni nada. Entonces empezó a ir la gente. Y más o menos eran como unas 900 personas o 1000 personas que estaban, 900 o 1000 sillas que había. Y resulta de que se empieza a ir la gente y se empieza a quedar solo. Y solamente se quedó mi mamá, mi papá mi hermana y algunos familiares que tenía ahí que nada más se quedaron en la primera fila. Cuando yo veo eso vacío, mis hermanos, vacío. Yo sentía horrible. Me subí y me ponen una luz tan fuerte, pero tan fuerte que yo no podía ver más de la primera fila. Era una luz que me pusieron desde mero enfrente. Yo no podía ver nada, nada. Y empecé a cantar con todo el power.
Mis hermanos, fue increíble lo que pasó. De repente, cuando esa luz me la quitan, Dios sabe por qué lo hizo, me doy cuenta que otra vez ese lugar estaba atascado de gente. Pero lo más impactante no fue eso. En mi pueblo hay muchos narcotraficantes. Y yo hablé muy fuerte y muy duro sobre el peligro de las adicciones. La gente que trae colgado un rosario o cree en Dios y vende drogas y piensan que Dios los cuida. Y hablé muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Cuando yo bajo y termina el evento, yo me meten a un lugar para cenar y estaba solo cenando y llega la policía. Llega pues el comandante de la policía, llega y se me para enfrente y me empieza a hablar con palabras muy fuertes. Me dice, tú eras el que estabas allá trepado, y con puras malas palabras. Y tú eres el que estabas allá trepado y papá, porque primero llegó y se me quedaba viendo y se empezó a reír. Y yo estaba solo, entonces dije, ya valió, que me van a levantar y me van a hacer algo porque pues hablé muy fuerte. Y se me quedaba y me dijo, tú eres el que estabas allá arriba cantando y gritando como loco, pero con muchas malas palabras. Y pues no me quedaba otra más que decir, sí, fui yo. Y me dice, pues quiero compartirte algo, me dijo. Yo estaba aquí adentro, andaba con 3 más policías. Me dice, quiero compartirte algo, me dijo. Cuando estaba aquí adentro empecé a escucharte y dije, ¿quién es ese loco que está hablando allí? Dice, me salí para afuera, te empecé a escuchar y empecé a escuchar lo que estabas hablando de Dios. Me dice, y solamente quiero decirte que gracias. No pares de hacer esto. No me pude meter, no me pude regresar. ¿Y qué te quiero llevar con esto? Cada quien tiene una misión, mis hermanos. Y hay momentos que nos va a dar miedo, nos va a dar mucho miedo el servir a Dios. Y Dios te llama y créeme lo que eso que tú haces, te van a pisotear, se van a burlar, se van a reír, te van a hacer de todo. Y en la propia iglesia también. Y también tienes que aguantarlo. Una vez, mis hermanos, en un retiro, me pasó una cosa muy fuerte. Eso nunca lo he contado. Lo he contado tal vez una vez por ahí, 2 veces, no me recuerdo, pero así en una plataforma nunca. Y con esto quiero ir cerrando esto que quería compartir con ustedes. Una vez me tocó ir a un retiro de contemplación, oración y contemplación, ese se llamaba, retiro de oración y contemplación. Recuerdo que hubo un momento yo me sentaba, siempre me encanta irme a sentar mero enfrente a los eventos porque así no me distrae nadie ni me concentro en lo que estoy haciendo ahí. Pero hubo un momento en el cual mis hermanos nos hicieron que nos pusiéramos sentados normales, que pusiéramos nuestras manos extendidas así, pero nuestras piernas. Y dijo el Señor, algo les va a dar a cada quien. Yo todavía para ese tiempo no cantaba. No, ya había hecho creo que el primer proyecto. No recuerdo si era el primer proyecto o ya estaba queriendo grabar las primeras canciones. Por ahí va. Y, y recuerdo que en ese momento, mis hermanos, cierro mis ojos otra vez y ya no los puedo abrir. Y de repente me voltean mi cara a alguien y me soplan 3 veces en mi cara. 1, 2, 3, pero fuerte. 3, pero fuerte, pero fuerte. Y en ese momento se me levantan mis manos y no las puedo contener. No puedo contenerlas. No sabía cómo contenerlas, no sabía ni nada. Y se me movían y se me movían. Y yo empecé a gritar porque pues me asusté. Me asusté porque pues ¿qué me está pasando? ¿No? Y luego aparte no podía abrir mis ojos. Otra vez no los podía abrir. Ahí sí no miré nada, solamente podía escuchar, pero no podía moverme. Llegó un momento donde me tranquilicé, me controlé, porque pues a mucha gente le estaba pasando cosas, yo no sé qué era, pero y me controlé y empecé a dejar que mis manos caminaran como ellas quisieran. Y de repente, mis hermanos, este predicador termina, se va y se van todos al lonche y yo me quedo ahí trabado. ¿Qué me pasa? O sea, ¿qué yo y todos? ¿Qué tienen? Le dije, no, pues no sé qué tengo, pero yo no le quería decir nada porque me daba vergüenza, porque yo dije, se van a burlar de mí. Y yo seguía allí, le dije, no, aquí déjenme, váyanse, porque yo escuchaba, pero yo no podía abrir mis ojos, no podía levantarme, y nada, nomás mis manos y mis manos. Y de repente, mis hermanos, empecé a sentir que mis manos se fueron, para en serio, y, pum, y se cerraron, y punto. Y abrí mis ojos.
se iba a terminar el retiro y empiezan a dar testimonios. Yo cierro mis ojos y otra vez empiezo. Pero cada vez que esas personas decían su testimonio, yo cargaba algo que no sabía qué era, que nunca entendía. Y se me hacía cada vez más pesado. O sea, cada cosa que iban diciendo ellos, yo estoy haciendo esto, me pasó esto, a mí se me estaba haciendo más pesado eso que iba aquí, iba. Pero yo era un peso ya que ya no aguantaba. Hasta que de repente dijeron, no, ok, ya es el último testimonio, terminó esa persona también, yo me quedé también otra vez trabado. Y de repente empiezo a sentir cómo se empieza a ir como si fuera por un cono. Y se va. Ese día, mis hermanos, yo me vine, terminó el retiro, me vine a mi casa y me levanté a las 12 de la noche. Y me fui a un cuarto solo que teníamos y dije, voy a ver si esto es algo que solamente ahí sucedió o es algo que Dios quiere en mi vida. ¿O qué es? Y empiezo a hacer oración y empieza otra vez ese rollo. Y empieza y ¡pum! Y en mis manos. ¿Qué quiero compartirles con esto, mis hermanos? No sé qué es. Hasta el día de hoy no he sabido qué es. Me pasa en cosas muy hermosas, en el momento de la Eucaristía, en el momento del Padre Nuestro, en el momento que me pongo a orar. Es algo, una sensación muy hermosa, muy fuerte, pero no sé qué es. ¿Qué quiero compartirte con esto? Hay muchas cosas que jamás vamos a entender. Y no las preguntes. Si Dios te las puso es para algo. Y algún día, si Él quiere, te las va a mostrar para qué fue. ¿Para qué es? Y así a mucha gente le ha pasado historias, momentos, experiencias que Dios va regalándole a cada quien porque Él quiere. Soy una persona que tengo momentos difíciles, momentos muy hermosos, momentos de muchas dificultades, pero de la mano de Dios no me alejo. Tengo un matrimonio que hay momentos en los cuales batallo bastante, pero no me alejo. En la misma comunidad hay momentos bien difíciles que quieres tirar la toalla y decir, ya no quiero servir, ya no quiero hacer nada. Pero otra vez, de la mano de Dios, vuelvo a regresar. Yo quiero terminar esto que realmente quiero compartir. No tengo un testimonio de drogas, no tengo un testimonio de homosexualismo, no tengo un testimonio a lo mejor tan fuerte, pero sí te puedo decir que soy un loco más, como tú que estás allí, que Dios te ha llamado. Y que créeme que con esos talentos, así sea 1, 2, 3, 4, 5 que tengas, Dios lo quiere utilizar para que más personas se acerquen a Dios. Que en la iglesia nos hace falta mucho ser más transparentes. No tener un cristianismo de redes sociales. ¿Qué quiero decir con eso? Que siempre estamos poniendo apariencias, como si en la iglesia no podemos fallar. En la iglesia tenemos que ser perfectos. En la iglesia, no, mi matrimonio no puedo tener errores. Con mis hijos no puedo tener errores. Mis hermanos también son válidos. También son válidos. Y también son momentos que Dios permite para que crezcas. Yo lo único que te puedo decir que en los momentos que más he crecido son los momentos más difíciles. Esto que les quiero compartir no es por vanagloria ni porque me siente importante, no. Yo llegué a la iglesia sin saber absolutamente nada de la fe. No sabía ni, como les dije, no sabía nada de la Biblia. No tenía ni idea de que había movimientos, no tenía idea de por qué la Eucaristía, no tenía idea de por qué la confesión. Yo no sabía absolutamente nada. Oh, mis hermanos, Dios me ha permitido trabajar con la diócesis de Phoenix, coordinando eventos de evangelización, de matrimonios, de música. Tengo 9 proyectos de música terminados. He hecho retiros de papás, de jóvenes, de matrimonios, de niños. Me ha tocado tener la oportunidad de conocer a personajes muy interesantes como el padre Matulio, un sacerdote que que ha hecho un cambio, que hizo un cambio muy fuerte en todo lo que fue Centroamérica, México y Sudamérica y todo Norteamérica, en cuestión de la apologética, que tuve una oportunidad de poder evangelizar con él, que ya murió él,
y que estoy seguro que si miran su vida un día puede ser un santo, y saber que si un día lo llegaran a nombrar santo, saber que estuve con él, saber que lo conocí, saber que lo evangelicé, saber que lo entrevisté. Hoy tengo un programa que hago de entrevistas, un personaje, pero ¿saben por qué lo hago, mis hermanos? Por una sola razón. Yo iba a perder mi familia, y gracias a que alguien dio su tiempo por mí, y yo no sé si tenía problemas, si se burlaban de él, si lo criticaban, si la esposa le decía cosa y media por irse a servir, si a lo mejor no tenía dinero, a lo mejor no tenía trabajo, yo no sé. Pero fue a dar un tiempo por mí para que yo me encontrara con Cristo. Y gracias a él, gracias a ese personaje que se acercó nomás para acompañarme en todo el retiro. No es porque me daba cátedras de nada, solamente me estaba acompañando en todo el retiro esa persona, y dejó su familia en su casa. Gracias a él, gracias a esos instrumentos que Dios utilizó, me encontré con Dios, y hoy, hasta el día de hoy, tengo mi familia, tengo mi matrimonio, con dificultades, con problemas, la tengo. Estoy en la iglesia con problemas, con dificultades, pero ahí estoy. Leo la Biblia, en veces no entiendo, pero ahí estoy. Estoy sirviendo con lo que sea, pero ahí estoy. ¿Por qué? Porque somos instrumentos de Dios. Porque Dios, cuando te llama, no se equivoca. No se equivoca. Y algo contigo va a hacer. Algo para que otros, con tus talentos, con tus dones, puedan hacer que se acerquen a Cristo. Así que hoy, la verdad, más que contarte un poquito cosas así como muy extrovertidas o cosas anormales, lo único que te quiero decir es que la fe o el seguir a Cristo es especial y es particular. Y esa experiencia que tú puedas tener con Él va a ser única y especialmente para ti. Tu llamado va a ser único para ti. Y después Dios, con tus talentos, con tus respuestas, Él hará que otros se acerquen y que tengan su propia experiencia. Así que si estás pasando ahorita un momento de dificultad en tu matrimonio, no te alejes de Dios. Ahí vas a encontrar la respuesta. Si el día de mañana tienes un servicio en la iglesia y estás batallando, tranquilo. Otros también ya batallaron y siguieron adelante y hoy son santos. Si mañana tienes problemas con tus hijos, no te preocupes. Hay muchos santos que batallaron con sus hijos también y que hoy los tenemos como santos también. Así que otros ya pasaron por lo que tú pasaste. Pero ¿sabes cuál fue la clave? Que nunca se alejaron de Dios. No tengo más que compartirte, más que decirte que Cristo existe y que Cristo confía en nuestros talentos, en nuestros dones. Y por último, pues quiero invitarlos a que sigan apoyando la música católica. Yo soy un cantante católico que me ha costado mucho trabajo evangelizar por medio de la música. Ha sido muy difícil, pero Dios siempre ha puesto los medios para poder seguir haciendo proyectos y para poder seguir evangelizando. Y que apoyen mucho la música católica. Pueden encontrar toda la música que Dios me ha regalado, la pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Héctor García. Subo mucho contenido de apologética también. No soy una apologeta, pero he tenido que aprender mucho porque los ataques a un católico muchas veces son muy fuertes y me da mucha tristeza cuando muchos católicos se van sin conocer la fe, pero sobre todo porque dejan la Eucaristía. Eso es lo que más me duele, que dejen la Eucaristía y que no sepan la grandeza y lo que dejó Jesucristo y lo dejen en la primera de cambios. Entonces vas a encontrar muchas cosas que Dios va utilizando para poder hacer que otros conozcan de Dios. Y vas a encontrar también un programa que se llama Locos por Cristo, por ahí lo puedes encontrar, Locos por Cristo Live, que también ahí evangelizamos de muchas maneras, con entrevistas también y con muchas cosas que también hacemos para que más gente se acerque a Dios. Pero sobre todo, mis hermanos, no se les olvide buscar a alguien que está necesitado de Dios. Hay muchos y están a tu alrededor y muchas veces están en tu propia casa. Y empieza en tu propia casa. No es fácil, se van a burlar de ti, te van a tildar de loco, pero acuérdate, más vale ser loco por Cristo que locos por el mundo. Porque yo sé que por locos por Cristo, Dios siempre te va a recompensar de la mejor manera. Y no lo confundas. No confundas que te va
beneficiar con dinero. Si Él quiere, te va a beneficiar en la parte económica. Pero lo más hermoso que te puede dar, lo más hermoso de amar a Dios es que va a haber un paraíso. Créemelo. Créemelo que hay algo que nos está esperando increíble. La misma palabra lo dice, que hay un paraíso que nos está esperando. Que nos está esperando. Hay una habitación para ti. No dejes de ir a oportunidad, porque uno nunca sabe el último día y la última hora que uno va a partir de este mundo. Y qué bonito que ese último segundo y ese último minuto Dios nos encuentre enamorados de Él, porque estoy seguro que te vas a ir para el cielo. Así que pues bueno, hoy te quería compartir eso, testimonio corto, cómo fue, es muy largo para platicarlo, pero también las batallas que tienes al entrar a la iglesia. En la iglesia siempre vas a contar muchísimos momentos difíciles, momentos muy hermosos también, pero esa es la iglesia, la parte humana y parte divina. En la familia también vas a encontrar muchas dificultades, en los amigos vas a encontrar momentos muy difíciles, momentos muy hermosos, y también en el ministerio que Dios te dé, en tu vocación, en lo que tengas que hacer dentro de la iglesia. Y ojo, hasta dando la bienvenida en la puerta de la iglesia, estás evangelizando. Créemelo. Hay gente que le encanta que le digan buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Y con eso se sienten amados por Dios y ya estás evangelizando. Así que evangelizar no se trata que estés arriba de un escenario o que estés predicando en un lugar por ahí, por acá y que te saquen fotos y videos. No, predicar es llevar a Cristo. ¿Y qué más bonito llevarlo? Con tu propio testimonio, con tus actitudes, con un buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, con palabras que den esperanza, que es lo que más nos hace falta llevar al mundo. Así que pues bueno, que Dios los bendiga mucho. Mi nombre es Héctor García. Héctor García me pueden encontrar como Héctor García Phoenix, como la ciudad de Phoenix, como se escriba Phoenix, Arizona, es Héctor García Phoenix. Ahí están mis redes sociales. Y pues cualquier cosa, pues gracias por esta oportunidad en este canal que nos dan la oportunidad de compartir. Hay testimonios, me imagino, de todo tipo aquí. Pues aquí está otro más, un loco, pero loco por Dios, y que de verdad que va a seguir luchando para que más personas se acerquen a Cristo. Pero también va a haber otras que van a luchar para que yo me siga también acercando más a Cristo. Esa es la iglesia. Unos con otros nos vamos ayudando según nuestras debilidades, según nuestras necesidades. Así que, pues que Dios los bendiga mucho y gracias por la oportunidad. Bendiciones.